¿Será Donald Trump el último presidente pro-Israel de Estados Unidos? ¿Qué tan peligroso es el aumento del antisemitismo? ¿Qué opinamos de Zoran Mamdani, Tucker Carlson, Candace Owens y los sucesos recientes en la Fundación Heritage? ¿Estos son los presagios del fin de la vida judía en Estados Unidos y los judíos o israelíes facilitan a los antisemitas? Son solo algunas preguntas que quieres que se respondan. A continuación, en Think Twice, es momento de que los espectadores me pregunten casi cualquier cosa y de que yo les dé al menos algunas de las respuestas. Hola y bienvenidos a Think Twice, bienvenidos a nuestro episodio anual de fin de año de Pregúntame lo que sea. Antes de iniciar el programa, quiero recordarles, como siempre, que además de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Pueden encontrar el programa diario bajo Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahora pasemos al programa de hoy. Antes de comenzar a responder todas las preguntas, quiero agradecer a todos los que escribieron y a la gran mayoría de ustedes que dijeron cosas muy amables sobre nuestro programa y sobre JNS en general. Agradecemos que lean, escuchen y vean JNS y a quienes brindan apoyo financiero. No lo lograríamos sin ustedes. Así que permítanme comenzar señalando que recibí muchas preguntas de los espectadores sobre nuestros episodios recientes con Victoria Coates de la Fundación Heritage y el comentarista Josh Hammer, los cuales se centraron en las reacciones al antisemitismo de Tucker Carlson y las consecuencias de eso. Varios espectadores escribieron para preguntar si los judíos están demasiado apegados a instituciones como Heritage como para pensar con claridad sobre lo que parecía Heritage. La traición con Carlson y la defensa inicial de su presidente Kevin Roberts, seguida de un retroceso. Un lector con el nombre de usuario @jody6851 dijo: "No me creo las justificaciones de Victoria Coates sobre lo que pasó en Heritage. ¿Por qué alguien más debería hacerlo?". Otros se preguntaron si Ben Shapiro tenía razón al luchar contra el antisemitismo dentro del movimiento conservador, si era una causa perdida. Algunos tomaron la posición opuesta, preguntando si los críticos de Tucker y Megyn Kelly están creando más antisemitas. También recibimos una respuesta muy reflexiva de Steve Bloomer, Calgary, Canadá, quien preguntó si estamos siendo demasiado duros con Megyn Kelly. Ella solo está tratando de ser justa y leal con una amiga, ya sea la amiga de Tucker Carlson o Candace Owens. Bueno, aquí está mi respuesta. Creo que necesito anteponer cualquier comentario sobre lo que sucedió en los últimos 2 meses tras las consecuencias que comenzaron con la conducción de Tucker Carlson. Nick Fuentes, el líder de los Groypers, un lunático neonazi y antisemita, en su programa, y el hecho de que, al igual que en intentos anteriores de Carlson, de dar espacio al antisemitismo. Notablemente, un año antes, cuando tuvo como invitado al negador del Holocausto Daryl Cooper, a quien proclamó como el mejor historiador contemporáneo, pero que en realidad no era historiador. Pero creo que nunca me había sorprendido tanto por algún acontecimiento en las noticias como lo que pasó en Heritage. Ahora, eso suena un poco exagerado porque han pasado cosas mucho peores en el mundo, como las guerras del 7 de octubre y todo tipo de otras cosas horribles. El 11 de septiembre. Pero realmente me sorprendió lo que pasó en Heritage porque no era lo que esperaba como periodista. Como periodista de carrera, soy algo así como un sabelotodo, tanto por inclinación y personalidad como por profesión. He visto mucho de lo que ha pasado en las últimas décadas. E incluso cuando suceden cosas terribles, a menudo solo refuerza mi sensación de, bueno, este es el mundo en el que siempre pensé que vivía. No pensé que vivía en un mundo donde el jefe de Heritage, una institución, un grupo de expertos en Washington que ha estado a la vanguardia en la lucha contra el antisemitismo y ayudando a inspirar los esfuerzos de la administración de Trump para combatir el antisemitismo. Que abrazara a Tucker Carlson de la manera en que lo hizo Kevin Roberts, eso
realmente me sorprendió. Cuando sucedió, contacté a un par de amigos y les dije, ustedes, o sea, estoy loco. Así que esto fue algo muy, ya sabes, fue un desarrollo profundamente inquietante. Y todo lo que sigue a partir de eso, creo, gira en torno a la pregunta de ¿cómo es posible eso? La ventana de Overton del discurso aceptable se ha movido hasta el punto en que los conservadores, así como personas de la izquierda, ahora dicen que está bien ser antisemita. Y no voy a ser crítico al respecto, voy a apoyar a mis amigos. ¿Sabes, Megyn Kelly? Alguien, ya sabes, no una figura particularmente ideológica, aunque tú sí. Primero criticó a Trump y después se volvió su leal seguidora. Ella ha estado en varios lugares, pero es muy del periodismo convencional. Y conoces su reacción ante esto, que claramente parecía que estaba viendo hacia dónde sopla el viento para ver qué es lo que está de moda, que ayudará a generar clics. Es muy cínico, fue decir que no voy a trazar una línea en la arena. Cuando se trata del antisemitismo, eso es algo en lo que tenemos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Ese también fue el mensaje de John David Vance en el America Fest de Turning Point Estados Unidos de América de la semana pasada. Y eso fue, si leíste mi columna al respecto, también profundamente impactante y también profundamente preocupante. Claramente necesitamos entender que ha habido un cambio genuino en la derecha. Este tema es importante porque Tucker es importante. Retrocedamos un momento porque ya sabes, él no surge de la nada. Él no nació en Internet, es una figura de las noticias por cable, alguien que ha estado presente desde hace tiempo y quien tuvo su gran oportunidad. En 2018 o 2019, cuando le dieron el lugar que Bill O'Reilly ocupó mucho tiempo a las 8 en Fox News, y mientras estuvo ahí, ciertamente, en sus primeros años y durante el verano de Black Lives Matter en 2020, se convirtió en una especie de tribuno del conservadurismo. Sabes, eso se ha olvidado un poco ahora, porque realmente ya no habla de temas que le importan a la mayoría de la gente. Ahora, su política parece girar en torno a que cualquiera que diga algo malo sobre Israel, eso es prácticamente la definición de antisemitismo. Antes era distinto. Cuando digo tribuno, me refiero al tribuno de la plebe en la República Romana, alzando la voz contra los abusos de las élites acreditadas que formaron el Partido Demócrata y que crearon este consenso racialista para imponer el catecismo woke en Estados Unidos. Él se opuso firmemente a eso y se volvió muy popular por esa razón, y eso le dio mucha credibilidad entre la derecha, junto con sus lazos con personas como John David Vance, a quien promovió incansablemente durante su campaña para el Senado en 2022, y a quien, según se informa, ayudó a conseguir la nominación a la vicepresidencia en 2024 junto con Donald Trump Jr., otro amigo y socio comercial de Tucker. Así que él es alguien importante. Y el hecho de que haya adoptado el antisemitismo y que aunque eso le haya valido el desprecio de personas como yo y otros, no le ha costado su legitimidad dentro de la esfera conservadora, ni siquiera su acceso dentro del círculo de la familia Trump. Así que eso es algo muy importante. Y la neutralidad respecto a eso, la neutralidad de Megyn Kelly también es importante. El hecho de que ella, como algunas de las personas que escribieron, diga que estamos culpando a los judíos y a personas como Ben Shapiro por preocuparse por el antisemitismo, es indignante. Permítanme detenerme y reforzar un principio aquí. El antisemitismo no es causado por nada que hagan los judíos. Los antisemitas siempre han odiado a los judíos por una variedad de razones, porque eran pobres, porque eran ricos, porque se asimilaron, porque no se asimilaron. El antisemitismo trata de cómo los antisemitas usan este tema para ganar poder. Y eso lleva a otra pregunta que escuché de varios espectadores y personas que comentan en nuestros episodios de YouTube. ¿Por qué no debato con antisemitas? Creo que algunos de ellos que eran antisemitas decían, bueno, si no debates con nosotros, ¿no es eso una prueba de que no puedes derrotarnos? Tus argumentos no son válidos. No, ese no es el caso. No debato con antisemitas en este programa ni en ningún otro lugar, porque no creo que deba otorgar legitimidad a personas que quieren negarles derechos a los judíos.
a personas que piensan que los judíos son el único pueblo que no merece una patria, que piensan que Israel debe ser juzgado de una manera en la que ninguna otra nación debe ser juzgada, de la misma forma en que los judíos deben ser juzgados como ningún otro pueblo debe ser juzgado. Es simplemente prejuicio. Debemos abordar el prejuicio contra los judíos igual que el que existe contra minorías raciales como afroamericanos o hispanos. Debería ser completamente inaceptable. Si le das espacio y abrazas ideas como Tucker Carlson lo ha hecho cada vez más, ya no es solo darles una plataforma. Eres antisemita. No creo que eso te dé derecho a ser escuchado ahora. No estoy diciendo que no tenga derecho a tener un programa, no se trata de cancelarlo ni de borrarlo de Internet. Me opongo a los esfuerzos que han sido adoptados por muchos grupos judíos liberales. Francamente, ¿la Liga Antidifamación está a favor de la censura en Internet? Yo no estoy a favor de la censura. Lo que estoy diciendo es que el discurso principal debería establecer límites. Él puede existir en su propio programa, la cadena de Tucker Carlson puede estar ahí y quienes quieran verlo pueden verlo. Pero no creo que los políticos principales deban tratarlo como una figura legítima mientras siga siendo antisemita. Esto evidentemente no parece que cambie y eso es lo preocupante. Y por eso la cuestión de la neutralidad de Megyn Kelly sobre el antisemitismo no es tan importante como la neutralidad de John David Vance. La pregunta es qué hacer al respecto ahora. Heritage. Algunos de los espectadores que escribieron y algunas de estas preguntas eran como, ¿dejas de lado la herencia? ¿Por qué tuvimos a Victoria Coates, quien es vicepresidenta de Heritage y encabeza sus esfuerzos para combatir el antisemitismo y su trabajo a favor de Israel? ¿No deberíamos simplemente dejarlos de lado por lo que dijo Kevin Roberts? Y aunque se retractó, nunca eliminaron ese video inicial. Y había preguntas reales sobre por qué estaban apoyando, por qué estaban haciendo negocios con Tucker Carlson, básicamente, y si las cláusulas de no desprestigio influyeron en su disposición para defender a Tucker. Junto con la amistad, Heritage todavía está haciendo un trabajo importante. Entiendo por qué la gente ya no quiere trabajar ahí, entiendo por qué muchos académicos serios se han ido, así como donantes y miembros. Elegí invitarla porque, en primer lugar, necesitábamos plantear esas preguntas al respecto, y Victoria hizo su mejor esfuerzo para responderlas. Si no te gustaron esas respuestas, es una reacción válida. Pero ella está tratando de luchar desde adentro. Yo diría mantenerlo enfocado y alejado de la influencia de Tucker Carlson. No me queda claro si ella va a ganar al final, espero que sí, pero así estamos ahora. La pregunta es, si el patrimonio es una causa perdida. Si eso aplica a John David Vance, aún está por verse. ¿Qué hacemos? Alzamos la voz y luchamos, como con la izquierda. El antisemitismo y el silencio es como ganan los que odian. Así es como ganan los antisemitas. Están buscando su objetivo, ya sea en los campus universitarios o en las convenciones de Turning Point Estados Unidos de América, donde personas como Tucker Carlson y el vicepresidente dicen, no hablen de esto, no lo discutan. Aquí debemos luchar. Su objetivo es silenciarnos e intimidarnos y no lo permitiremos. Ciertamente no en este programa, no en JNS. Pero depende del pueblo estadounidense emitir un veredicto sobre eso. ¿Cuál será ese veredicto? La historia y el tiempo lo dirán. Pero ahí es donde necesitamos estar en este tema ahora. Una pregunta relacionada fue la que resumió un espectador con el nombre de Yiftach Paltrowitz 6559, quien escribió para decir, cito, no hay forma en el infierno. En realidad, él no usó esa palabra porque es religioso. Obviamente, que votaré por John David Vance si él es el candidato republicano en 2028. Está claro que es un graper encubierto incapaz de distinguir lo moral o reconocer el antisemitismo. Ahora, abordaré esto comenzando por decir que no voy a decirle a ese lector, oyente, espectador o a ninguno de ustedes cómo votar. No lo haré, como suelo decir cuando voy y doy discursos y me hacen preguntas sobre política partidista, no voy a decirles cómo votar. No es solo porque JNS sea una organización sin fines de lucro, sino porque no me dedico a los partidos ni a los políticos.
Cuídense, no participa en partidos ni política. Estamos en el negocio de las ideas judías y defendemos esas ideas y principios. Y cuando las personas hacen lo correcto y simplemente repiten los principios que creemos que son correctos, vamos a alzar la voz en apoyo de lo que están haciendo, y cuando hagan lo contrario, lo vamos a señalar y criticar. Así es como funciona, no se trata de partidismo. Ahora Vance es vicepresidente. John David Vance es una figura clave en la lucha contra el antisemitismo en la relación entre Estados Unidos e Israel. Y no es solo porque sea vicepresidente, es una persona profundamente intelectual, es ese político raro, diría yo. Ted Cruz, posible rival en 2028, también es un verdadero intelectual. Es alguien que puede articular muchas de las ideas de Trump de una manera más seria. Ha reflexionado mucho, ha cambiado de opinión sobre muchos temas, incluido Trump, pero él está muy por delante y por eso y por otras razones está muy por delante en la carrera para 2028 para suceder a Trump. Ahora, la carrera de 2028 que estará en pleno auge dentro de 2 años. Dios quiera, si estamos aquí haciendo otro episodio de Pregúntame lo que sea, en diciembre de 2027 probablemente estaremos hablando de John David Vance. Pero también está a años luz, es para siempre. Son vidas enteras en la política, así que no sabemos qué va a pasar. Y la verdad es que por mucho que la supuesta neutralidad de Vance sobre el antisemitismo de Carlson y el de los propios Groypers sea profundamente preocupante. No es como si no hubiera cambiado de opinión antes, y no es como si estuviera equivocado en todos los temas. Creo que tiene mucha razón al oponerse a la censura en Europa. Le escribí para felicitarlo por su discurso de febrero, donde criticó a los miembros de la Unión Europea que intentaban silenciar a quienes se oponían a la inmigración y fronteras abiertas en Europa. Eso estaba cambiando la naturaleza de varias de estas naciones. Pero la idea de que el Partido Republicano pueda ser un partido incluyente, que incluya tanto a personas que se preocupan por el antisemitismo, como la coalición judía republicana, y a los Groypers, es moralmente indefendible además de políticamente imposible. Eso no es algo aceptable. Ahora, ¿pagará un precio político por esta neutralidad? Sobre Carlson, de nuevo, lo sabremos. Sospecho que esa no es una fórmula ganadora y así lo he escrito varias veces. Esa no es una fórmula ganadora para ningún candidato presidencial. Actualmente, él tiene gran ventaja para la nominación republicana. Ted Cruz es la única figura relevante que parece dispuesto a desafiarlo, alguien que muchos quisieran que lo hiciera. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que no competirá contra John David Vance. Creo que eso probablemente es sabio, porque aunque pienso que Rubio es bastante bueno en muchos aspectos, y ciertamente es excelente en los temas que nos importan en JNS, no tuvo buenos resultados en su primer intento presidencial en 2016. Postularse para presidente es distinto a otros cargos. No importa qué tan exitoso seas a nivel local o estatal, ya sea para gobernador o senador. Mi compatriota floridano Ron DeSantis lo descubrió, no estaba listo para el horario estelar en 2016. No es seguro que esté listo para eso en el futuro. Desafiar a Vance desde dentro de la administración probablemente no va a funcionar, así que eso está por verse. Creo que las elecciones estadounidenses se ganan en el centro. Las elecciones recientes han sido como elecciones de base. Ambos partidos trabajan en movilizar a sus bases. Pero creo que quienes piensan que así fue como Donald Trump ganó en 2024 están un poco equivocados. Ahora bien, es cierto que su base sí salió a votar, y la base de los demócratas quizá no lo hizo tan bien. Con el mismo entusiasmo, lo cual era comprensible porque Kamala Harris no era una candidata por la que mucha gente pudiera entusiasmarse demasiado, por varias razones muy válidas. Sin embargo, Trump tiene posturas sobre muchos temas sociales clave, ya sea inmigración o la locura trans, que resonaron con el amplio centro de la política estadounidense. Claro, puede que seamos una nación dividida, la mitad de los estadounidenses apoya a Trump y la otra mitad lo odia. Pero los temas que lo hicieron ganar eran centristas. Esos eran temas que ya sabes, algunas de las cosas que mencioné,
La izquierda tiene problemas con Trump, ya sea atacando barcos de cárteles de drogas o cerrando las fronteras contra inmigrantes ilegales. Parece que están tomando partido en un tema que es 80-20 y están tomando el lado que tiene el 20 y Trump está del lado del 80. Yo pienso, por mucho que el antisemitismo, ya sabes que la ventana de Overton se ha movido en ese tema. Pero aún creo que el antisemitismo es un tema 80-20 en el que la mayoría de los estadounidenses no están del lado de los antisemitas. Tucker Carlson puede recibir muchos aplausos en las convenciones de Turning Point USAI. Puede que lo aplaudan de nuevo en una convención republicana como ocurrió el año pasado, pero no puede ayudarte a ganar una elección. Y los demócratas, a menos que nominen a alguien que sea tan antisemita como Tucker Carlson, lo cual bien podrían hacer si logran nominar a un candidato centrista, o al menos a uno que pueda fingir ser centrista, como Gavin Newsom o quizá incluso Josh Shapiro, aunque no apostaría por las posturas de Shapiro. Le van a colgar a Carlson a John David Vance, y eso no va a ser un tema ganador para él ahora. También recibimos muchas respuestas y preguntas sobre Zoran Mamdani, sobre qué esperar de él ahora que toma el control de la ciudad de Nueva York esta semana. Él toma protesta el día de Año Nuevo. El historial antisionista y antisemita de Mamdani, dejémoslo claro desde el principio, no es un aspecto secundario de su carrera ni de la elección de sus principios fundamentales. ¿Cómo deberíamos responder a esto? Eso resume aproximadamente una docena o dos de preguntas que recibí la semana pasada. Bueno, si no es 1933 la ciudad de Nueva York después del Año Nuevo, no será como Berlín en 1933. No van a estar reuniendo a los judíos. No es lo mismo. Pero la complacencia o la justificación de su postura no es aceptable. Y en este sentido, la lectora Lucy Ramsey escribió para preguntar, ¿qué pasará si los judíos no se levantan por miles contra el aumento del antisemitismo? ¿Cómo prevenimos otra catástrofe ahora? Creo que necesitamos definir a qué nos referimos con catástrofe. Esto no anuncia un holocausto en Estados Unidos. Como mencioné, Nueva York no será zona prohibida para los judíos. Ya hay demasiados judíos ahí. Algunos de ustedes saben que hay, no sé si son 30 lo que sea. Ellos votaron por Mamdani. Muchos lo hicieron solo por votar al candidato demócrata. Eso es cierto en Nueva York y es cierto en la mayoría de las partes del país. En el sur, siempre hablaban de los demócratas perro rojo porque la gente votaría por un demócrata aunque fuera un perro rojo. Bueno, creo que hay muchos judíos en Nueva York que encajan en eso también. Algunos están en Nueva York, ya sea que sean como miembros o ciudadanos de la República Popular del Upper West Side. Algunos de ellos son antisionistas, algunos de ellos están en la extrema izquierda. No hay duda de eso, pero creo que no deberíamos distraernos por el hecho de que algunos judíos votaron por él. La mayoría de los judíos no lo hizo, aunque en este país, especialmente en Nueva York, la mayoría son demócratas. La historia ni rima ni se repite. Estamos presenciando un cambio histórico contra los judíos y una normalización del antisemitismo sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Y ese es el punto que debemos enfatizar. Creo que nuestra reacción ante esto es que los judíos deben empezar a protestar. Cuando Trump fue elegido presidente, la mayoría de los demócratas reaccionaron como resistencia en vez de oposición leal. Y eso tomó forma de muchas maneras diferentes, algunas de las cuales eran totalmente legítimas, ya sea protesta, y otras no tan legítimas. Como promover la farsa de la colusión rusa y el juicio político falso por su llamada con el presidente de Ucrania. Algo de esto se ha convertido en guerra legal, pero yo no apoyo la guerra legal contra nadie, ni siquiera contra Zoran Mamdani. Pero lo que no es legítimo es tratar a alguien que es abiertamente antisemita como si fuera solo otro político. Ahora, los líderes judíos creen que deben colaborar con quien dirija el gobierno por motivos administrativos o de seguridad. Y entiendo eso. Pero creo que es muy importante que los judíos estén dispuestos a salir y luchar contra el imán Dani. Resistir cualquier normalización de su antisionismo y antisemitismo mientras lo pone en práctica.
Creo que tener a un socialista, él no es la primera persona de extrema izquierda en ser alcalde de Nueva York. Bill de Blasio, quien fue alcalde de 2013 a 2021, también era bastante de izquierda. Pero creo que Mamdani lo lleva a otro nivel. Creo que sus políticas serán desastrosas para todos los neoyorquinos. Socialismo, comunismo, no funciona, nunca ha funcionado y no funcionará ahora. Pero en la medida en que esto legitima políticas, eso crea no solo un ambiente hostil, como diríamos en las relaciones humanas, sino que además pone en acción, ya sea boicot, desinversión y sanciones que él claramente apoya, políticas discriminatorias contra israelíes y negocios o instituciones israelíes que están conectados con Israel. Los judíos tienen que salir, tienen que ir a las calles. No pueden normalizarlo, no pueden tratar esto solo como un acuerdo, algo en lo que simplemente tenemos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Como dije, ya sabes, cuando se trata, así como al debatir con antisemitas, no puedes legitimarlo. No funciona. Y si lo haces, solo los hace más fuertes, no lo hace. Sabes, no vas a hacer que cambien de opinión discutiendo con ellos. Lo que vas a hacer es, ya sabes, fortalecerlos. Y creo que esa es la respuesta adecuada. Conforme surjan problemas veremos qué sucede, pero ese es el principio clave. Y sin duda instaría a los líderes judíos principales, a las organizaciones principales, que en gran medida le han fallado a la comunidad en los últimos años, ya que empezaron a verse a sí mismas básicamente como organizaciones partidistas liberales. La Liga Antidifamación. La Liga Antidifamación fue la más culpable de esto, y son los más culpables. Porque, a diferencia de muchas organizaciones judías que son básicamente obsoletas, fueron creadas para problemas de hace 120 años que ya no existen, pero la Liga Antidifamación aún tiene trabajo. Y no lo estaba haciendo muy bien, o ni siquiera lo estaba haciendo en los últimos años. Me anima un poco la forma en que han reaccionado ante Mamdani creando un Mamdani Watch, por lo cual han sido duramente criticados por sus compañeros de izquierda y liberales. Esperemos que se mantengan firmes en eso, ahora hagámoslos responsables de ello. A continuación, y relacionado con esto, Missy Rich escribió para preguntar sobre las protestas contra Israel después del 7 de octubre. Ella se preguntaba por qué estaban tan bien organizadas y dice que parecía que ya conocían el plan de antemano. Y también preguntó por qué el Servicio de Impuestos Internos no les ha quitado el estatus de exención de impuestos a las organizaciones que financian grupos terroristas mientras fingen apoyar la justicia social. Le interesa especialmente la relación entre grupos de izquierda, liberales, progresistas e islamistas. Bueno, mi respuesta es decir claramente que estaban listos para actuar de inmediato. Creo que hubo algunas cosas cuestionables, ¿no sabes? Había dudas sobre si sabían antes, ya que estaban listos para intervenir de inmediato. Lo dudo, simplemente porque soy un periodista cínico. Nadie ha mostrado pruebas convincentes de lo contrario. Que alguien que conozcas en el Upper West Side de Nueva York o en Chicago o Los Ángeles tenía conocimiento de los planes de batalla de Hamas, no creo que sea tan simple. Sin embargo, estos son grupos que han estado preparándose y trabajando en promover el antisemitismo y calumnias contra Israel todo el tiempo. Reaccionaron de la misma manera después de enfrentamientos anteriores en Gaza, después de ataques terroristas previos contra Israel, así que tal vez ahora estaban mejor preparados. Pero también están muy bien financiados. El culpable más destacado ahí es el filántropo multimillonario de izquierda Jorge Soros y sus fundaciones open sources. Ellos invirtieron mucho dinero en esto, aunque no son los únicos. Y creo que el hecho de que tengan vínculos con algunos de estos grupos extremistas antisemitas, realmente no está en duda. Vale la pena investigar si algunos de estos grupos tienen vínculos activos con terroristas y sus apologistas. La Hermandad Musulmana es una organización muy amorfa, por eso Estados Unidos ha encontrado difícil designarla como una organización terrorista. Esperemos que eso suceda. La administración de Trump lo está considerando, aunque algunos de sus amigos en Qatar están presionando fuertemente en contra. Pero creo que ese es un punto válido ahora. Un punto clave es la alianza rojo-verde entre marxistas e islamistas. Es muy importante y no recibe suficiente atención.
La conexión entre varios grupos que parecen completamente dispares. Marxistas que son muy de izquierda y todo eso en temas sociales, islamistas que odian a los gays y no creen en los derechos de las mujeres. ¿Cómo pueden hacer causa común con ellos? ¿Cómo pueden básicamente los marxistas, los de izquierda, los activistas por los derechos trans hacer causa común con los islamistas? Bueno, el antisemitismo es el gran denominador común, siempre lo ha sido, entre grupos dispares y es la conexión entre ellos. Y ahora, como hemos visto en los últimos meses, con todo este asunto de Tucker Carlson, Groyper, Nick Fuentes, es la política de la herradura. Los dos extremos del espectro político siempre tienen mucho más en común de lo que uno pensaría. Tienen más en común entre ellos que con los centristas con quienes supuestamente se alían. Y la causa que tienen en común es el antisemitismo. Eso es más que suficiente para sostener esta relación y necesitamos señalarlo. Es lo que hemos estado haciendo y creo que no se puede señalar lo suficiente que esto está cambiando de forma. Está avanzando. No son solo los dos extremos de la herradura, se está inclinando hacia el centro y por eso volvemos de nuevo. John David Vance y Tucker Carlson. Es una cosa que alguien tenga un podcast con millones de espectadores y visitas y Fuentes tiene millones de seguidores, sean muchos de ellos bots o no. Es mucha gente, son muchos ojos viéndolo. Pero es otra cosa que el vicepresidente de los Estados Unidos abrace eso o que sea neutral al respecto. Y por eso vimos esto en el otro extremo del espectro durante la administración de Biden, donde personas como la vicepresidenta Kamala Harris fueron culpables de eso. Para citarme a mí mismo, como le gusta decir a mi hija, lo hago mucho. Donde al enfrentarse a personas quienes les dan voz y difunden calumnias sangrientas contra Israel, muestran antisemitismo y retórica muy anti-israelí. Eso es antisemitismo. ¿Su reacción? De lo que acusan a la izquierda de acusar al presidente Donald Trump en 2017 en el disturbio de la derecha en Charlottesville, donde ellos afirman. Él dijo que había gente muy buena del lado de los neonazis y el Ku Klux Klan ahí. Eso no es lo que él dijo. Él se refería al debate sobre si debían quitar las estatuas confederadas. Pero no importa, la gente repite esa mentira sobre él todo el tiempo. Pero de hecho, cuando Kamala Harris se enfrentó al tema de, ya sabes, ¿qué piensas al respecto? Cuando alguien te hizo una pregunta expresando antisemitismo, su reacción básicamente fue decir, ya sabes, estas son personas muy buenas y no voy a juzgarlas. Joe Biden, quien siempre decía que era sionista, prácticamente hizo lo mismo porque tenía miedo de la izquierda política. Bueno, ahora eso es lo que John David Vance está haciendo en la derecha. Y no es más aceptable cuando él lo hace que cuando Kamala Harris lo hizo. De hecho, Kamala Harris, ya sabes, puede que los dos se enfrenten de nuevo en 2028, ya veremos, pero no debería haber tolerancia para las personas que toleran el antisemitismo. Esa es la línea que deberíamos trazar en la arena, y no debería ser una línea que solo tracen los conservadores o los sionistas, debería ser trazada por los liberales, por todos. Cualquier persona decente debería tratar esto como una aberración, y si no lo haces, bueno, no solo estás equivocado, no solo estás del lado equivocado de la historia, estás del lado equivocado de una posición profundamente moral. Eso es francamente de lo más importante, si no es que lo más importante de nuestro tiempo ahora. Siguiente pregunta. Recibimos algunas preguntas sobre el presidente Trump. Alguien con el usuario Ken Morit 5828 escribió para preguntar si Trump será el último presidente pro-Israel, dado las posturas del vicepresidente John David Vance. ¿Y qué está pasando en la izquierda con los demócratas? La lectora Lynn Lecter escribió para preguntar, ¿dónde, en el nombre del cielo, estaríamos sin Trump? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Será él el último presidente pro-Israel? ¿Eso es posible? ¿Sabes? Creo que siempre estoy en contra de catastrofizar y siempre es un error hacer predicciones firmes sobre este tipo de cosas. Es difícil imaginar que los demócratas nominen a un candidato presidencial pro-Israel. Ciertamente es posible, y no lo habría dicho hace 1 o 2 años.
que los republicanos podrían nominar a alguien que al menos sea neutral respecto a Israel. Y John David Vance parece estar inclinándose en esa dirección ahora. No siempre estuvo ahí. El año pasado dio un discurso en el Instituto Quincy anti-Israel, elogiando a Israel como el aliado ideal de Estados Unidos bajo la política de Estados Unidos primero. Pero ya no parece estar diciendo eso. Pero la verdad es que la mayoría en el Partido Republicano y el Grand Old Party siguen siendo pro-Israel y ya sabes, las encuestas muestran claramente ese apoyo. Israel ha sido afectado en los últimos años por la cobertura sesgada sobre la guerra en Gaza y la posterior al 7 de octubre, y el adoctrinamiento de tantos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, en el colonialismo de colonos interseccional, la teoría crítica de la raza, y mitos tóxicos en los que Israel y los judíos son falsamente etiquetados como opresores blancos. Pero aún así sigue habiendo una fuerte pluralidad, si no una mayoría, en este país. Después del peor tsunami de cobertura anti-Israel en los medios, la mayoría de los estadounidenses sigue siendo pro-Israel. Más concretamente, la gran mayoría de los republicanos sigue siendo pro-Israel. El contraste entre republicanos y demócratas en este tema es casi absoluto. No hay nada en lo que discrepen más, aparte de Trump mismo. Y déjenme hacer un punto más que va un poco en contra de la sabiduría convencional. No asuman que los demócratas permanecerán en manos de la extrema izquierda para siempre. Si la izquierda los pierde, elecciones consecutivas. Nada permanece igual en la política estadounidense. El rumbo siempre cambia, las facciones suben y bajan, y eso a veces puede ser malo y a veces puede volver a ser bueno. Como es totalmente posible. El ala anti-Israel y antisemita de Bernie Sanders, si quieres llamarla así, del Partido Demócrata, gana la nominación de 2028. Ya sea alguien como Alejandría Ocasio-Cortez, no creo que sea algo fuera de lo posible, o alguien como ella, o alguien que le hable a ese electorado. La izquierda radical forma la base del Partido Demócrata. Más o menos les arrebataron la nominación en 2016 y 2020 y en 2024. Puede que no se les niegue en 2028. Y si eso lleva a algo como en 1972, como el desastre de Jorge McGovern, cuando la izquierda radical ganó el Partido Demócrata en 1972, eso llevó a una victoria aplastante en 49 estados para los republicanos. Alejandra Ocasio-Cortez lidera a los demócratas. No apostaría la casa a que ella gane una elección general, aunque creo que podría ganar las primarias o alguien como ella. Entonces, después de eso, no cuentes con que el Partido Demócrata siga en manos de la izquierda. A los partidos les gusta ganar elecciones, para eso existen. Así que, de nuevo, candidatos pro-Israel, una posición más centrista y moderada a favor de Israel, podría resurgir en el Partido Demócrata. En este momento eso parece muy poco probable. Alguien como John Fetterman difícilmente podría esperar. Incluso él podría ser desafiado si busca la reelección al Senado en 2028. Y quién sabe, así es como va a resultar eso. Pero en el futuro, ya sabes, las cosas pueden cambiar. Así que no hagas predicciones tajantes sobre que Trump será el último presidente pro-Israel. Podría serlo. Pero eso depende de... Pero si la mayoría del pueblo estadounidense tiene algo que decir al respecto, no lo será. Ahora, en cuanto a la postura de Trump, en la historia judía, ¿a qué se refería Lynn Lecter cuando preguntó, ¿sabes dónde estaríamos sin él? Bueno, me encantan los contrafactuales, los qué hubiera pasado si de la historia. Si no hubiera sido elegido en 2016, la historia sería muy diferente. No existen los acuerdos de Abraham, no hay nada de eso. La embajada de Estados Unidos probablemente seguiría en Tel Aviv, no en Jerusalén. Los Altos del Golán seguirían siendo considerados parte de Siria, según Estados Unidos. Eso habría tenido efectos incalculables en la disposición de Hamás para hacer la guerra. Y francamente, si él hubiera ganado en 2020, eso habría cambiado, lo cual no sucedió.
Eso crea un conjunto completamente diferente de escenarios hipotéticos. Una guerra con Hamas y en el segundo mandato Irán, el acuerdo de alto el fuego y rehenes. Lo que ha hecho solo en este primer año en el cargo, atacar a Irán, ayudar a Israel a destruir el Irán de ellos o dañar seriamente el programa nuclear de Irán, apoyar la liberación de todos los rehenes y luchar contra el antisemitismo en los campus con su guerra contra las instituciones de élite, con lo que muchos liberales se sienten muy incómodos, aunque deberían estar a favor. Nos recuerda algunos principios básicos. Siempre me gusta citar a uno de mis mentores de la Universidad de Columbia, el difunto Eugenio Rice, quien presidía el Departamento de Historia. En ese momento, él me dijo algo que nunca he olvidado y suelo citar: nada en la historia es inevitable. Todo es evidente. La victoria de Trump en 2016 y de nuevo en 2024 cambió el mundo. Cambió el mundo judío con respecto a la relación entre Estados Unidos e Israel. Es mucho más fuerte gracias a él. ¿Durará esto? Esa es otra pregunta. No sabemos cómo va a resultar eso. Como dije, no sabemos quién será su sucesor, no sabemos cómo resultarán los últimos 3 años de su segundo mandato en este momento. Quiero decir, justo se escribió sobre eso esta semana. Había muchas expectativas de la izquierda en lugares como el New York Times y Haaretz. Trump le iba a leer la cartilla a Netanyahu en su reunión en Florida. Y eso no sucedió, de hecho expresó un tremendo apoyo a Israel y a Netanyahu. Netanyahu se esfuerza mucho por seguir en el favor de Trump. El gobierno le otorga el premio Israel, algo nunca antes dado a un ciudadano no israelí. Puedes decir que es exagerado, pero francamente es una excelente inversión. Así que Trump ha cambiado las cosas y Trump ha fortalecido a Israel. Puedes amarlo, puedes odiarlo, pero no puedes negar que la relación entre Estados Unidos e Israel fue transformada fundamentalmente por él y se hizo mucho más fuerte. Ha sido muy inestable bajo los 2 últimos presidentes demócratas, tanto con Obama como con Biden, cada uno a su manera, y Trump ha movido las cosas en una dirección muy diferente. Si Kamala Harris hubiera sido elegida el año pasado, Irán estaría en una posición mucho más fuerte, y lo mismo Hamas. Pero eso no fue lo que pasó. Estos son contrafactuales. Son preguntas de ¿qué hubiera pasado si? Y veremos qué sucede de aquí en adelante. Quien piense que Trump no es clave en la historia moderna de Israel y del pueblo judío está equivocado. Y eso es cierto. Como dije, lo ames o lo odies, cambió las cosas enormemente. Ha cambiado. Ha sido un presidente con consecuencias enormes. Para los conservadores, especialmente para aquellos que crecieron venerando a Reagan, en algunos aspectos, ha logrado más para el movimiento conservador de lo que Reagan jamás hizo. Reagan puso algunos topes frente al tren liberal. Trump ha intentado darle la vuelta, y en algunos aspectos lo ha logrado, en otros ha fallado. Al final será juzgado como todos los presidentes por cómo le va a la economía y cosas así. Pero Trump es enormemente trascendental ahora. Una pregunta relacionada vino del lector Gary Silo, quien preguntó: ¿cree que si Israel se vuelve autosuficiente en términos de armas, eso perjudicará las relaciones con Estados Unidos? Interesante pregunta número 1. Israel está muy lejos de ser autosuficiente en cuanto al suministro de armas. El primer ministro Netanyahu, después de la experiencia de 1 año y medio con Biden, durante la guerra, cuando Estados Unidos retrasaba la entrega de armas, retenía algunas y hacía todo lo posible para usar su influencia y evitar que Israel lograra un resultado decisivo contra Hamas. Creo que los israelíes de todas las tendencias políticas han visto eso y han entendido que deben producir mucho más de sus propias armas, especialmente municiones para llevar a cabo una guerra convencional. No solo los aviones de combate y las armas de alta tecnología, sino también proyectiles de artillería, municiones y suministros para la infantería. Y creo que Israel está dando pasos hacia eso, pero todavía no lo logra y no me queda claro. De hecho, creo que es bastante obvio que Israel nunca será completamente autosuficiente en cuanto a armamento. Es un país muy pequeño, nunca lo logrará.
Tiene una industria armamentista, una industria que perfecciona armas occidentales y produce algunas propias, y que tiene una gran demanda de personas que quieren armas en todo el mundo, lo cual no siempre le agrada a Estados Unidos, pero Israel no tiene los recursos para competir con Estados Unidos. Ciertamente cuando se trata de artículos de alto costo como los aviones. En los años 80 intentó producir los suyos propios. Caza a reacción el Kafir, el difunto Moshe Arens, quien es el ministro de Defensa de Israel. Ese era su proyecto favorito en particular, y estaba muy enojado porque básicamente fue saboteado por la primera administración Bush y algunos de sus aliados en Israel. La lógica era que esto estaba más allá de las capacidades de Israel y que nunca podría hacerlo. En la escala en la que Estados Unidos podría hacerlo, Israel podría fabricar suficientes F-35, no lo sé, tal vez, pero no es probable que eso suceda alguna vez. Lo que sí puede hacer es proporcionar, como lo hace a Estados Unidos, mejoras para todas sus propias armas y ayudar en proyectos conjuntos con Estados Unidos sobre defensa antimisiles, ya que todas las grandes innovaciones en defensa antimisiles han sido en gran parte programas combinados entre Estados Unidos e Israel. Pero creo que Israel tiene que ser más autosuficiente y creo que necesita avanzar. Esto me ha valido críticas al escribir sobre ello. Creo que debería avanzar hacia eliminar el presupuesto de ayuda militar de Estados Unidos. Ahora, otros países reciben mucha ayuda de Estados Unidos y no se considera ayuda extranjera. La defensa de Europa ha sido subsidiada por Estados Unidos en forma de asignaciones de la OTAN que superan por mucho esas cifras de todo lo que Israel ha recibido en los últimos 60 años más o menos. Europa ha recibido mucho más. Se llama de otra manera y es cierto que la ayuda a Israel se gasta casi toda en Estados Unidos. Es tanto un programa de ayuda para los fabricantes de armas estadounidenses como para Israel, y aún así simplemente se ve mal. Israel ya no es un país pobre. Ciertamente no es tan rico como Estados Unidos, pero es una economía de nación emergente del primer mundo. Creo que sería mucho mejor sin ese paquete de ayuda. El primer ministro Netanyahu, quien con razón tomó la decisión de eliminar la ayuda económica en los años 90, la cual Israel ciertamente ya no necesita y no ha recibido durante décadas. Creo que el paquete de ayuda militar de Estados Unidos también debería estar en la lista de extinción. Sería mejor para Israel y Estados Unidos y facilitaría vender el apoyo a Israel. Pero para volver a la pregunta de Gary Silo, ¿tendría necesariamente una Israel más autosuficiente peores relaciones con Estados Unidos? Yo diría que no. Las relaciones cercanas de Israel con Estados Unidos, su estatus como aliado estratégico no se remonta a 1948, sino a 1967. Antes de la Guerra de los 6 días, que Israel ganó y lo fortaleció, obtuvo profundidad estratégica, parte de la cual ya no está en Israel, como el Sinaí. Pero la demostración de Israel de que era una potencia por sí misma fue lo que hizo que Estados Unidos se interesara más en convertir a Israel en un aliado en lugar de una molestia. Truman reconoció a Israel, pero no permitió ayuda, ni siquiera en 1948 durante su lucha. La administración de Eisenhower no fue muy amigable con Israel. Kennedy fue el primer presidente en vender algunas armas. Básicamente eran armas defensivas para Israel, pero en una escala muy pequeña. Ni siquiera en sus primeros años como presidente, Lyndon Johnson lo hizo. Los verdaderos paquetes de ayuda y la idea de tratar a Israel como un aliado en lugar de solo como un país regional. La molestia surgió cuando Israel demostró que podía valerse y defenderse solo. Eso es en realidad parte de lo que E. Paul D. Vance dijo cuando pronunció ese discurso a favor de Israel que mencioné antes el año pasado. Mientras más fuerte sea Israel, mejor aliado será Israel para Estados Unidos. Mientras más respeto tenga, más fuerte será la alianza. La debilidad y su percepción, especialmente después del 7 de octubre, y la idea de que Israel dependía de Estados Unidos para seguir luchando la guerra contra Hamás, eso dañó la alianza.
Mientras más crea y más autosuficiente sea Israel, mejor será la relación entre Estados Unidos e Israel. Siguiente. El espectador Paul Pesach Nissenbaum escribió para preguntar: ¿por qué nadie ha responsabilizado a Egipto por décadas de permitir el paso de armas y materiales hacia Gaza? Bueno, esa es una pregunta bastante justa. Esencialmente lo que él está preguntando es ¿qué es Egipto? En lo que respecta a Israel, ¿es como un amigo-enemigo, una mezcla de amigo y enemigo, un aliado, o es un adversario, o es una combinación de los tres? Bueno, creo que obviamente es una combinación de los tres, ciertamente los dos gobiernos, especialmente desde que el general Sisi derrocó a la Hermandad Musulmana hace más de una década. Él ve a Israel como un amigo estratégico, un aliado en muchos sentidos, contra un enemigo creciente de la Hermandad Musulmana y su descendiente, Hamás. Pero también es un país que es abrumadoramente antisemita, cuya gente es profundamente hostil hacia Israel. Durante décadas tras el Tratado de Paz con Israel en 1979 bajo Mubarak, hablamos de una paz fría con Egipto. Bueno, en realidad no es mucho más cálida ahora, ¿verdad? Juega a dos bandas para sacar ventaja. A menudo se opone a Israel en foros internacionales y, francamente, también le teme a los palestinos y a Hamás, tal vez incluso más que Israel. Por eso no dejó entrar a ningún refugiado de la guerra en Gaza. Han cerrado esa frontera, claramente, pero sí permiten el comercio, siempre han permitido el comercio. Porque Egipto es un país muy corrupto, una dictadura militar y profundamente corrupta, y quiere apaciguar a la mayoría de su población que es antisemita y anti-Israel. Es terrible, pero diría que claramente es más un amigo-enemigo y un aliado tácito que un enemigo. Lector. Nissenbaum también preguntó: ¿qué pasará si Israel extiende su soberanía a Judea y Samaria? ¿Cuál será el estatus de los 2 millones de árabes que viven ahí? Bueno, no me queda claro que eso vaya a suceder. Y si sucediera extender la ley israelí, que es lo que realmente sería la anexión, probablemente solo significaría extender la ley israelí a donde viven los judíos, área C, que es básicamente donde viven todos los judíos. Eso sin duda mejoraría los derechos de los judíos que ya viven ahí bajo la ley israelí y votan en las elecciones israelíes. Pero haría más difícil para los palestinos tratar de socavar los derechos de los judíos que viven en esas áreas. Pero de nuevo, esa no es una prioridad para el primer ministro Netanyahu, es una prioridad para muchos israelíes. Sin duda, para quienes viven en Judea y Samaria, cientos de miles, y quienes los apoyan. Pero ese es un tema que francamente la administración de Trump no quiere tener que abordar porque, entre comillas, los avergüenza. Árabes moderados, los regímenes árabes que todos esperan que tarde o temprano se unan a los acuerdos de Abraham, incluyendo Arabia Saudita. Algo que he dicho públicamente que no creo que jamás suceda, lo cual es como un episodio en sí mismo. Pero creo que el estatus de los árabes que viven en Judea y Samaria se mantendrá, autonomía bajo la autoridad palestina. No creo que eso vaya a cambiar, creo. La probabilidad de una anexión total de incorporar toda Judea y Samaria, y no solo las áreas donde viven los judíos, a Israel propiamente dicho, es algo que ciertamente algunas personas lo defienden, y su posición quizás se fortaleció por lo que ocurrió en la guerra de Gaza, pero no hay consenso a favor de eso en Israel. Y ciertamente complicaría las relaciones con la administración de Trump y obviamente aún más con cualquier sucesor de Trump que sea menos amigable con Israel. Así que soy un poco escéptico de que eso vaya a suceder después. Hubo muchas respuestas a nuestro episodio con el exeditor de JNS Benjamin Kirstein, quien ha escrito un nuevo libro sobre autodefensa. Y la mayoría de ellas fueron sobre nuestra discusión de la Liga de Defensa Judía en particular. Un espectador con el nombre de usuario Louis Goldberg H4D escribió para decir que el difunto Rabino Meyer, Kahane y la JDL no fueron un fracaso a diferencia de lo que Benji y yo dijimos. Los liberales judíos y los medios liberales lo convirtieron en un paria.
Afirma que el movimiento por los judíos soviéticos no avanzó hasta que Kahana y la JDL participaron. Reconoce a Glenn Richter de Lucha Estudiantil por los Judíos Soviéticos al decir, así que bueno, estos son dos temas distintos. Tienes toda la razón en que Kahana y la JDL fueron de los primeros y más firmes partidarios del movimiento por los judíos soviéticos. ¿Sabes lo del movimiento por los judíos soviéticos? La gente solo recuerda la manifestación masiva en Washington en 1987, donde 250,000 judíos apoyaron a los judíos soviéticos. Bueno, 15 años antes no había ningún 250,000. Créanme, no había un 250,000 de judíos manifestándose por los judíos soviéticos. Ese era un tema marginal. El establecimiento judío, las federaciones, la comunidad pro-Israel, como era en ese entonces, fue muy lenta en ese tema. Se necesitó de radicales y disidentes, los porshim, como diríamos en hebreo. ¿Quiénes fueron los que alzaron la voz? Y Kahana fue uno de los que lo hizo, no el único, pero sin duda formó parte de eso. Pero decir que él solo fue desacreditado por judíos liberales y los medios liberales es un error. Tenía razón sobre los judíos soviéticos, pero estaba equivocado en cuanto a la violencia, el extremismo y el terrorismo. La JDL fue marginada y se desacreditó por sí misma. Y lo mismo aplica para el rabino Kahane. Su adopción de la violencia contra lo que consideraban objetivos rusos, donde bombardearon la oficina de empresarios Soljurak, quien traía artistas clásicos soviéticos y terminaron matando a su secretaria, una de sus secretarias, cosas así. Eso fue lo que acabó con la JBL, no sus posturas sobre la defensa judía, ni siquiera las posturas de Kahane sobre los árabes y echar a todos los árabes de Israel. Aunque esa no era una postura popular en Israel ni más ni menos que en Estados Unidos. Muchos dicen que él tenía razón en todo, pero no es así. Al final, a veces el estilo se convierte en sustancia sobre las personas, y sé que recibiré muchas críticas por decir esto. Pero la disposición de Kahana, básicamente de ir a la guerra contra todos los que no estaban de acuerdo con él en cada tema, incluso de manera marginal, al final lo aisló e hizo imposible que obtuviera más que un apoyo marginal. Y la JDL, al abrazar el terrorismo, al no ser simplemente un grupo activista o incluso un grupo de autodefensa judía, sino al involucrarse en la violencia. Eso era simplemente algo que no podían sobrevivir, y entonces su idea no debía haber sobrevivido. Estaba un poco arraigado en esta idea, que los judíos que vivían en Nueva York en los años 60 y 70, y al principio los esfuerzos de la Liga de Defensa Judía para defender a los judíos ancianos y crear autodefensa en las comunidades judías. Esa era una buena idea, pero muchos de los jóvenes que se unieron pensaban que habían leído demasiado. Leon Juris. Ellos creían estar en el gueto de Varsovia, pero Nueva York en los 60 y 70 no era así. Y actuar como si lo fuera llevó a cosas realmente malas. Y como Benji Kirsten escribió acertadamente en su libro, ayudó a desacreditar la idea de la autodefensa judía, lo cual fue terrible. Ahora, más que nunca, necesitamos preocuparnos por la autodefensa judía. ¿Por qué? Es muy importante que los esfuerzos en esa dirección no crucen la línea hacia la defensa del terrorismo y la violencia, y que se concentren en realmente defender a los judíos de una manera razonable y efectiva. Y eso no es, en última instancia, lo que hizo la JDL. Y aunque algunas personas bien intencionadas se unieron, y algunas de las ideas que el rabino Kahana promovió al hacerlo no eran incorrectas. En última instancia, te juzgan por tus acciones y así es como estamos ahora con eso. Hubo algunas preguntas sobre qué podcasts escucho y qué es lo que más me ha influenciado. Empezaré diciendo que recomiendo todos los podcasts de JNS. Ve a donde sea que escuches podcasts, entra al canal de JNS. Tenemos varios muy buenos, recomiendo especialmente Israel on Diplomatic con Ruthie Bloom y Mark Gregev. Sabes, esa es realmente una gran manera de mantenerte al tanto de lo que está pasando en Israel y de los temas importantes. Y sabes, nunca deberías pasar una semana sin escuchar lo que dice Ruthie y también Mark.
Ahora, en cuanto a lo que escucho ahora como parte de mi trabajo, me mantengo al tanto de lo que se dice y se escribe, en general sobre los temas de los que informamos y escribimos. En JNS leo y hojeo muchos periódicos y revistas todos los días. Especialmente cuando empezamos los podcasts, me esforzaba más por ver lo que hacen muchas otras personas en este género. Termino haciendo menos de eso ahora, simplemente porque ya lo estoy viviendo y haciéndolo yo mismo. En cuanto a qué podcasts escucho yo mismo, me gusta solo una recomendación. El podcast The Rest of History con los historiadores británicos Tom Holland y Dominic Stamborn. Están muy bien informados y son muy divertidos hablando de historia y a menudo tienen excelentes recomendaciones de lectura. Y en mi tiempo libre, mi formación académica fue en historia. No leo periodismo, sino historia. Leo mucha historia. Te sugiero leer los libros que citan. No solo los veo o escucho hablar de ellos, también a veces no estoy de acuerdo. De hecho, mencioné a Tom Holland y lo critiqué en un episodio reciente de Think Twice. Cuando tuvimos al gran historiador Barry Strauss, donde critiqué la decisión que había tomado en su escritura. Ese es un gran podcast que me gusta. Como les mencioné, no suelo verlos mucho en las noticias porque estoy ocupado en esto. Y para ser honesto, los podcasts que escucho probablemente con más frecuencia son aquellos sobre temas que no están relacionados con mi trabajo, sino que reflejan mis intereses fuera del trabajo, que es como los deportes. Así que escucho un par de podcasts sobre los equipos que sigo, es decir, los Yankees y los Islanders, y que Dios me ayude, los Jets en fútbol americano. Me gustaría una recomendación de podcast de ópera porque me encanta la ópera y la música clásica. Quizá en mi próxima vida, cuando tenga más tiempo, tal vez haga uno yo mismo. Sobre las influencias, esta pregunta se hizo también el año pasado en este programa. No sé si la respondí completamente, pero me introdujeron al mundo de las ideas realmente desde niño. Viendo a William F. Buckley, fundador del movimiento conservador moderno, en televisión y su famoso programa Firing Line, el original de debates. Buckley tuvo una influencia profunda en mi amor por las ideas, el amor por el mundo, el amor por la música, porque era algo que él también promovía en su programa. La música clásica y Bach, y también fui profundamente influenciado, especialmente cuando entré a la universidad y comencé a leer. Comentarios de Norman Petaritz, el fallecido Norman Petaritz, a quien acabamos de perder hace muy poco tiempo. Escribí para National Review varios años y fui editor en Commentary 8 años. Pero Commentary creo que para mí y para muchas otras personas de mi generación y de generaciones posteriores también, no era simplemente el estándar de oro. Al pensar sobre el mundo judío, las ideas seculares, los libros y la política exterior, realmente ayudó a formar nuestras mentes. Y así Norman, quien fue un gran hombre, un gran pensador, realmente una figura fundamental en la historia moderna de Estados Unidos y judía. Lo extrañamos y él jugó un papel muy importante en la formación de mi visión del mundo. También debo darle crédito a mi difunta madre, que en paz descanse. Friedrich Drachtoben, lector prolífico, me llevaba semanalmente a la biblioteca pública por nuevos libros. Ella era una estudiante brillante, nunca lo hizo. Desafortunadamente, debido a la época en la que creció, no tuvo la oportunidad de seguir adelante ni de ir a la universidad. Pero ella me enseñó a amar la lectura. El fondo aquí donde vivo son estanterías de libros. Pero una pequeña parte de mi biblioteca, como le gusta decir a mi hija, yo vivo, ya sabes, en una biblioteca con algunos muebles por ahí. Pero también mi madre es en gran medida responsable de esta loca carrera en el periodismo, aunque realmente no era lo que ella quería para mí. Y creo que nunca he contado esta historia públicamente. Pero cuando tenía 6 o 7 años, mi caricatura favorita en realidad se transmitía a la misma hora. Esto fue cuando solo teníamos una televisión en casa y pocos canales disponibles, en la época de las cavernas. Quería ver caricaturas, pero coincidían con las noticias de la noche. Y después de tolerar esto por un rato, mi mamá dijo,
No, ya no vamos a ver caricaturas, vamos a ver las noticias. Y me sentó y vimos las noticias juntos y me enganché y seguí viendo. He estado viendo las noticias desde entonces. He sido un adicto a las noticias desde entonces. Alguien a quien le importan estas ideas. Y aunque, como dije, no es exactamente lo que ella quería para mí. En cuanto a mi vida profesional, eso fue lo que eventualmente me llevó a mi carrera como periodista. Podríamos continuar, pero se acabó el tiempo. Así que quiero agradecer de nuevo a todos los que enviaron preguntas, ya sea que las hayan mandado por correo electrónico o las hayan publicado en YouTube o en redes sociales. Y gracias a todos en nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts y sin importar en cuál de ellos nos estén escuchando. Si nos ven en vivo en Facebook, X o YouTube de JNS, denle like y suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y denos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a ThinkTwice en juanes.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Deseo a todos nuestros lectores, oyentes y espectadores un 2026 feliz, saludable y lleno de paz. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos.